Los innumerables artículos de opinión e informes de los medios sobre el colapso inminente de Rusia, sobre la muerte inminente de Putin, y todas estas cosas están equivocadas. Y ya sabes, ahora la gente tiene que enfrentarse a eso. Y duele. Duele muchísimo porque esos malditos estadounidenses lo han hecho de nuevo. Han intervenido y se han hecho cargo de la situación mientras nosotros estamos revolcándonos como bebés, llorando y lamentándonos de lo mal que está todo. Maduren y tengan una política exterior hacia Rusia que tenga sentido, que funcione para Europa, que funcione para Rusia, que funcione para Ucrania. ¿Qué es tan difícil de eso? Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando nuevamente con Ian Proud. Ian fue un diplomático británico desde 1999 hasta 2023. Trabajó en Tailandia, Afganistán y Rusia y recientemente publicó un libro llamado Un inadaptado en Moscú, cómo fracasó la diplomacia británica en Rusia. Hoy queremos discutir la profunda crisis de Europa sobre las conversaciones de paz que están en marcha entre Washington y Moscú. Ian ha estado publicando varios artículos excelentes sobre esto en los últimos días y semanas en su Substack, y estoy ansioso por conocer su opinión. Así que Ian, bienvenido de nuevo. Es un placer verte de nuevo, Pascal. Es agradable estar de vuelta. Bueno, es un placer tenerte de vuelta, porque has estado escribiendo mucho. Y me gustaría saber, en uno de tus artículos, escribiste sobre el colapso mediático en el Reino Unido y cómo la BBC está volviéndose loca con esta situación. ¿Podrías expandir un poco sobre eso y contarnos cómo es leer los medios británicos en este momento, cuando se trata de conversaciones de paz, o la perspectiva de las mismas? Bueno, está en un estado de cambio completo, Pascal, porque durante los últimos 3 años, de hecho, en realidad los últimos 10 años, desde que comenzó la crisis de Ucrania, en realidad ya son 11 años. Oh, Dios mío, tanto tiempo. Lo único que los medios de la BBC han podido imprimir son historias negativas sobre cómo todo esto es culpa de Rusia. Deberíamos aplicar la máxima presión sobre Rusia, no darles un cheque en blanco, hacerlos responsables y todos estos tipos de eslóganes. Y de repente, en una llamada telefónica de 90 minutos, el presidente Trump ha cambiado completamente la narrativa y ha dicho, bueno, no, deberíamos hablar con Rusia. El compromiso es la única forma de superar el estancamiento de esta terrible guerra que ha matado o herido a más de 1 millón de personas en los últimos 3 años. El compromiso es lo único que debemos hacer. Y ahora los medios británicos están tratando desesperadamente de reposicionarse, sin saber exactamente dónde situarse en este asunto, después de haber dicho lo contrario durante los últimos 11 años. Así que es un estado de total incertidumbre en la prensa británica y el establecimiento político. También escribiste que la primera reacción fue equiparar esto con un desastre, ¿verdad? Que ahora básicamente el lado malo está ganando, o parece estar ganando, porque ya no hay intención de derrotarlo. Esa narrativa también, mientras hablamos el 25 de febrero, sigue vigente. Sí, incluso el Partido Liberal Demócrata está hablando sobre el tipo de, ya sabes, la traición a Zelensky que ha ocurrido. La gente está hablando de esto como una derrota, que nuestro enfoque ha fracasado, que de alguna manera hemos traicionado a Ucrania, los hemos dejado en la estacada. Todos estos términos que incluso los medios británicos están repitiendo, cosas que Zelensky dijo, ya sabes, que en realidad Trump solo está difundiendo propaganda rusa. ¿Y cómo podría estar sucediendo esto? Es una situación completamente extraña en la que nos encontramos. Pero al final, sabes, ese reposicionamiento tendrá que abrirse camino porque los tiempos están cambiando. Y la pequeña Gran Bretaña
hay muy poco que podamos hacer para detener esa marea, porque como predije antes, varias veces el año pasado, de hecho los europeos se moverán antes que nosotros. Eso nos dejará una vez más varados al final del grupo, con los estadounidenses liderando, los alemanes y franceses viniendo detrás, ya sabes, ahora que las elecciones han pasado. Y nosotros, ya sabes, las personas locas al final del autobús todavía llorando y queriendo que las cosas sean iguales y nunca cambien. ¿De dónde crees que proviene todo este desastre? ¿Es un fracaso de la política que estamos viendo ahora en Gran Bretaña y también en Europa continental? ¿O es realmente el punto final lógico de esta propaganda mediática insana por la que hemos estado pasando, que hasta este punto no hemos visto, al menos no en mi vida? Nunca he visto una forma de propaganda tan extensa que esté tan divorciada de cualquier forma de realidad verificable como la forma en que se informó sobre esta guerra durante los últimos 3 años. Mucho de ello era factual, pura fantasía, incluyendo las tropas norcoreanas, incluyendo que los rusos se quedaban sin gente, incluyendo que los rusos se quedaban sin materiales de guerra, y que los rusos estaban a punto de colapsar, y que los ucranianos iban a ganar y correr hacia el Mar Negro, ¿verdad? Todo esto era pura fantasía, y nunca se aceptó o nunca se trabajó que era fantasía. ¿Estamos viendo el fracaso de la política o el fracaso de la propaganda? Bueno, estamos viendo ambos sobre la base de que la propaganda ha sido nuestra política. Ese es un punto importante a destacar. Ya en 2014, como señalé en mi libro, decidimos en ese momento, en la segunda mitad de 2014, que ya no hablaríamos directamente con Rusia, que tendríamos nuestras conversaciones a través de los medios. Impulsaríamos las cosas de las que queríamos hablar respecto a Rusia y comenzaríamos una conversación con el occidente colectivo, con el sur global. Eso realmente no funcionó. Pero con cualquiera que escuchara para decir que Rusia estaba equivocada y nosotros teníamos razón, no más hablar directamente con Rusia. Eso fue inútil, así que todo el impulso de la propaganda vino del propio Estado. Incluso antes de que comenzara la crisis de Ucrania, los medios británicos probablemente tenían un sesgo antirruso. De hecho, lo que hemos visto ahora, esta avalancha de propaganda durante los últimos 11 años, ha sido un artículo de política estatal. Y es importante entender eso. Así que, a medida que se descubre que esa política no tiene sustento, la propaganda está tratando de averiguar qué va a hacer en el futuro, porque no tiene a dónde más ir. Sí, la realidad vuelve a golpear. Me pregunto, por un lado, cómo nos metimos en este completo desastre en Europa y Gran Bretaña. Y por otro lado, ¿qué significa que una vez más sean los estadounidenses quienes nos están sacando de él? Quiero decir, por un lado, nos metieron en esto y nos están sacando de ello. Hemos sido empujados a esto por América, y ahora estamos siendo dejados atrás nuevamente por los mismos. Sigo repitiendo, 2008, cuando los alemanes y los franceses no querían aceptar la promesa de membresía en la OTAN. En 2014, y así sucesivamente, se suponía que el proceso de Minsk sería respaldado por Europa continental, ¿verdad? Y luego, nuevamente, vendido, y Nord Stream también, y así sucesivamente. Y ahora es América nuevamente la que va por delante del grupo, y está dejando a Europa atrás. ¿Qué opinas de eso? Bueno, quiero decir, ese es el ciclo político, ¿verdad? Y eso realmente muestra que Europa no tiene su propia política clara hacia Rusia, que sea duradera en un sentido estratégico en términos de lo que quieren hacer con Rusia, y que sea duradera en términos de cómo manejan las posiciones cambiantes de Estados Unidos. En última instancia, Europa necesita tener una política con Rusia que sea exclusivamente europea, que sea inmune a los cambios regulares. Ya sabes, cuando los demócratas están en el poder, que básicamente odian a los rusos, a los republicanos, que tienen una posición más matizada sobre Rusia.
Sabes, necesitamos aislarnos de eso y volver a tener una política exterior europea con Rusia que se centre en los intereses estratégicos respectivos de ambas partes. Solo entonces podremos salir de este ciclo vicioso de que los estadounidenses intervengan, nosotros hagamos exactamente lo que quieren que hagamos, y luego caemos en desgracia, solo para ser rescatados por ellos nuevamente. Quiero decir, es una forma extraña de síndrome de Estocolmo, en cierto modo. It's a bizarre form of Stockholm syndrome in a way. Very bizarre. Muy extraño. La cuestión, sin embargo, es que ahora estamos viendo los matices, ¿verdad? En lo que solía ser esta gran alianza. Y justo antes, también hoy, hablé con Andrei Kortunov, y él estaba argumentando, en uno de sus ensayos, que el occidente colectivo, también la forma en que Rusia lo percibía o pensaba en él, no es tan colectivo como podría ser, no es tan monolítico como podría ser. Estamos viendo todas estas grietas ahora, obviamente, y una de las diferencias importantes es que muchos rusos parecen estar diciendo que los estadounidenses son mucho menos rusofóbicos que los europeos. ¿Es eso algo que también verías de esta manera? ¿O tienes otra percepción al respecto? Creo que hay un riesgo de generalización masiva. Creo que la gran mayoría de las personas en Europa, que probablemente nunca han conocido a una persona rusa, probablemente sean ambivalentes de cualquier manera. Si se les diera la oportunidad de interactuar realmente con Rusia, probablemente serían bastante abiertos de mente. Cuando hablo con personas normales sobre Rusia, se fascinan de que tenga una perspectiva diferente a la que leerán en The Sun o el Daily Mail en el Reino Unido. Creo que, de hecho, el establecimiento político, el establecimiento mediático, es claramente rusofóbico. Y se podría decir lo mismo en gran parte, pero no en toda, de Europa. Creo que la posición es más matizada en Europa Central. No creo que sea correcto. Simplemente no creo que sea objetivamente correcto decir que Estados Unidos es menos rusofóbico que Europa. El Partido Demócrata, bajo Biden con Blinken, Nuland y Sullivan, y todos estos seres humanos terribles, eran rabiosamente rusofóbicos, posiblemente más que los europeos. Simplemente nos parece extraño ahora que hay una nueva marca de republicanos realistas. La gente finalmente ha estado escuchando a personas como John Mearsheimer y Jeffrey Sachs, quienes realmente dicen, bueno, ya sea que nos guste Rusia o no nos guste Rusia, tenemos que comprometernos con Rusia. Y es pragmatismo y realismo más que necesariamente afinidad lo que estamos viendo ahora. Correcto. Y ahí, quiero decir, tiene que haber un camino a seguir. Quiero decir, eso es lo único que está claro ahora. ¿O crees que en el Reino Unido todavía hay un debate sobre si el Reino Unido y los europeos, el resto de la OTAN, son capaces de continuar la guerra? Quiero decir, hay una amenaza cuando se trata de estas negociaciones sobre la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y especialmente, ya sabes, poner fin a la guerra en Ucrania. Existe la amenaza de que surjan saboteadores, y los saboteadores pueden ser actores menores, ¿verdad? Es posible que los europeos sean saboteadores activos si el proceso se desarrolla de cierta manera. Bueno, vimos este tipo de ataque con bomba en Marsella contra el consulado ruso durante la noche. Así que el margen para los saboteadores, ya sabes, es enorme. Pero volviendo a tu pregunta, realmente no creo que haya ningún debate en el Reino Unido sobre la política hacia Rusia. Tal vez eso cambie tras la visita de Keir Starmer a Washington, D.C. este jueves. Creo que, a regañadientes, dolorosamente, y haciendo mucho ruido en el camino, los europeos inevitablemente están cambiando lentamente su posición para alinearse detrás de los Estados Unidos. No creo que tengan otra opción. No pueden permitirse seguir financiando la guerra hasta 2026. Hay suficiente dinero para seguir luchando el resto de este año si realmente tienen que hacerlo. Pero Europa simplemente ya no tiene el capital económico o político para apoyar esa lucha. Si los estadounidenses cambian su posición, has visto los resultados de las elecciones en Alemania,
donde la AfD ha quedado en un muy fuerte segundo lugar, muy preocupado por este autodaño que Europa se ha impuesto a sí misma en la batalla para castigar a Rusia, incluso si se castigan a sí mismos. Así que creo que los líderes europeos están viendo que hay un enorme riesgo político al continuar por este camino en términos de su base de poder si ignoran completamente lo que están haciendo los estadounidenses. Correcto, correcto. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo va Europa ahora? O déjame ponerlo de esta manera. ¿Cuáles van a ser las lecciones que van a creer que han aprendido? Porque en mi opinión, Europa también tiene un historial de aprender las lecciones equivocadas de su historia. ¿Cómo crees que el Reino Unido, Alemania y Francia van a manejar esta nueva situación, donde podría ordenarse un nuevo acuerdo con Rusia desde el otro lado del Atlántico? Bueno, Friedrich Merz dijo después de obtener la mayor parte en las elecciones alemanas que de hecho Europa necesita tener su propia política. Y creo que ese es el cambio que debe ocurrir. Las lecciones aprendidas son, como hemos discutido anteriormente, que Europa se ha vuelto demasiado dependiente de los Estados Unidos, tanto en términos del paraguas de seguridad como en términos de establecer la agenda de nuestras relaciones con Rusia de una manera que ha tenido consecuencias catastróficas para nosotros los europeos. Así que ya sabes, la lección que se debe aprender, y Merz ya lo señaló desde el primer día, buen comienzo, marca verde, es que de hecho, Europa necesita trazar su propio rumbo con Rusia. Y eso significa, Dios no lo quiera, volver a abrir las relaciones económicas, porque ya sabes, soy un firme creyente de que las relaciones económicas pueden ayudar a moderar las dificultades políticas. Este ridículo corte autodestructivo de los gasoductos rusos perjudica a Europa mucho más de lo que perjudica a Rusia. La avalancha de sanciones necesita ser reconsiderada y deberíamos considerar un plan para aliviarlas si se alcanza un plan de paz para Ucrania. Pero estas deben ser decisiones centradas en Europa, que consideren el beneficio estratégico a largo plazo de una relación normalizada con Rusia. Pero no existe el peligro de que ocurra lo contrario, que los europeos decidan que sí, necesitamos nuestra propia política, y si los estadounidenses normalizan las relaciones con Rusia, entonces nuestra política independiente será no hacer eso. Y pondremos un 17, un 18 caro, un 19 y un 20 paquete de sanciones. Porque al final del día, nosotros, el gran continente, podemos hacer esto. Podemos romper a Rusia. No existe el peligro de que puedan ir por este camino, especialmente porque no veo un gran cambio en las élites. Ok, ahora vamos a tener un nuevo canciller alemán. Pero para mí, el señor Merz es incluso más beligerante y aún menos propenso a encontrar un acuerdo con Rusia que el señor Scholz. Puedo estar equivocado, pero así es como lo percibo hasta ahora. Creo que probablemente tienes razón, pero quiero decir, hay algo en tener fuerza, pero también acomodación. No es necesariamente malo tener una política fuerte siempre que estés dispuesto a comprometerte. Es la falta de compromiso lo que ha sido la dificultad durante los últimos 11 años. Y ahora los estadounidenses han robado el protagonismo. Veamos si los europeos realmente reconocen la necesidad de comprometerse con Rusia también. Sí, es absolutamente posible que los europeos continúen con una política autodestructiva hacia Rusia, donde cortamos completamente los lazos económicos, en un momento en que Estados Unidos está tanto restableciendo sus lazos económicos con Rusia, como saqueando la riqueza mineral de Ucrania en el proceso. Hay un gran riesgo de que nos veamos socavados allí mientras los estadounidenses llegan y se llevan todo el botín. Sabes, existe el riesgo de que digamos, bueno, en realidad, aunque Estados Unidos ha invertido $175 mil millones en el esfuerzo bélico en Ucrania, continuaremos financiando a Ucrania para que siga luchando hasta 2026.
Existe el riesgo de que eso también suceda. Pero, ¿cómo podríamos permitirnos hacer eso? Porque todo lo que le hemos dado a Ucrania durante el último año ha sido prácticamente préstamos. Macron y Trump no estuvieron de acuerdo en esto en su conferencia de prensa de ayer, pero el cambio ha sido hacia el préstamo. No tenemos más dinero gratis para dar. ¿Cómo podríamos posiblemente llenar el enorme vacío para que Ucrania siga luchando? Así que creo que sí, la gente puede hablar de esto, y estoy seguro de que la gente hablará de estas cosas. Pero creo que los riesgos políticos y económicos de que los europeos se sumen probablemente se considerarán demasiado altos. Probably going to be weighed as too high. Yeah, and let's not forget the Europeans don't have the industrial Sí, base, they don't y no olvidemos que los europeos no tienen la base industrial, no tienen la capacidad militar industrial para realmente suministrar cosas. Quiero decir, incluso si los europeos dijeran, ok, vamos a intervenir y pagar los próximos $50,000 millones en armas, si los Estados Unidos dicen que no les van a vender armas, entonces no hay armas, porque los europeos no pueden producirlas por sí mismos. Seamos claros aquí, los estadounidenses. produce them themselves. But let's be clear. Let's be clear. The Americans aren't going to do that. Well, Seamos claros, los estadounidenses no van a hacer eso. Bueno, veo muy pocas posibilidades de que los estadounidenses dejen de vender armas. Pero de todos modos, veamos qué sucede. Quiero decir, creo que, ya sabes, si los europeos querían pagar ese dinero o si querían pasarlo a los ucranianos como deuda, va a ser una mala decisión, porque la política de regalar otros 50,000 millones de euros a Ucrania va a pesar aún más en los elementos nacionalistas en Europa que están creciendo ahora, particularmente en Europa Central, Hungría, Eslovaquia, Rumania. Vaya, van a tener elecciones de nuevo. ¿Quién sabía lo que pasó en Austria recientemente? Croacia también fue reelegida a una presencia más nacionalista. Así que sí, creo que, ya sabes, la fricción interna que se causará dentro de Europa por la continuación de esta situación política supondría riesgos significativos para la propia Unión, pero también, por supuesto, para la continuidad de la política. But also, of course, to the policy's continuance. so let's say the union comes out- Supongamos que el sindicato sale de esto vivo y bien, y supongamos que la configuración política general sigue siendo la misma. Para usted, como diplomático que trabajó en embajadas, sí o cuando los estados deciden dar un giro de 180 grados y revertir políticas anteriores sin tratar de perder la cara, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál sería la manera más eficiente para que Europa cambie su política sin parecer que ha sido sorprendida con los pantalones abajo? change its policy without looking like it has its pants down? Well, I mean, I think that's going to be very, very difficult. Bueno, creo que eso va a ser muy difícil, porque Trump ha tenido el beneficio de una elección. De hecho, los alemanes también han tenido el beneficio de una elección. Así que veamos cómo se posiciona Merz allí. Los demás no han tenido ese beneficio. La elección de Starmer fue el año pasado, y él simplemente impuso una versión más extrema de lo que el Partido Conservador había estado haciendo antes que él. Las elecciones crean grandes oportunidades para muy malas noticias. La mayoría de los líderes políticos no tienen ese beneficio. Así que creo que tienen que hacerlo sutilmente, como Macron estaba haciendo ayer en la Casa Blanca, mostrando algunas áreas leves de matiz y desacuerdo en los márgenes, pero esencialmente acercándose a la posición de Trump sobre Ucrania, reconociendo que probablemente sería necesario un alto el fuego en las próximas semanas y ese tipo de cosas. Need to be a ceasefire in the coming weeks and that sort of thing. So it'll be a gradual sort of. Entonces, será un cambio gradual de matiz en términos de posicionar a Ucrania en cualquier reunión que ocurra con Trump. Lo fascinante para mí, porque ya sabes, los franceses son mucho más susceptibles a cambiar de posición que los británicos. Será cómo se posiciona Starmer este jueves, cuando grandes sectores de los medios británicos lo han estado acusando de presionándolo para que no traicione a los ucranianos. Así que, cómo se posicione el jueves va a ser absolutamente fascinante. On Thursday is going to be absolutely fascinating. I mean, this strange Quiero decir, este extraño tratado entre el Reino Unido y Ucrania sobre la alianza de 100 años, ¿qué es eso? Que se hizo en el verano, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué clase de idea estúpida es esa? What kind of stupid idea is that?
It's completely meaningless. I mean, it's subject if Es completamente sin sentido. Quiero decir, si obtienes otro de mis artículos sobre ese tema, es totalmente ridículo, porque ningún acuerdo dura 100 años. Un gobierno diferente podría simplemente cambiar ese tipo de acuerdo en cualquier momento. No vamos a darle a Ucrania 4.000 millones de libras al año durante 100 años. Ningún gobierno estaría de acuerdo en hacer eso. Así que fue pura señalización de virtud, y ya sabes, mostrando que apoyaremos a Zelensky, pase lo que pase, aunque es muy evidente que está de salida. Así que es una situación extraña. Do you have hope that ¿Tienes esperanza de que el cambio positivo también pueda venir desde dentro de Ucrania? Sé que observas más a Gran Bretaña y Europa, pero ¿tienes alguna indicación de que Ucrania también podría ayudarse a sí misma en este proceso? Porque hay tantas facciones dentro del proceso político, que es una de las razones por las que los tipos ultranacionalistas nazis pudieron amenazar a sus propios líderes y empujarlos en una dirección. Pero, ¿crees que este proceso podría ahora desarrollarse al revés? ¿Y que las facciones orientadas a la paz podrían realmente ganar más fuerza dentro de Ucrania? peace-oriented factions might actually gain a stronger hand inside Ukraine? No sé cuántas facciones orientadas a la paz hay en Ucrania en este momento, para ser completamente honesto. Ni siquiera estoy seguro de que Petro Poroshenko sea una fuerza orientada a la paz dentro de Ucrania. Y acaba de ser sancionado internamente, ya sabes, por Zelensky. Así que ya sabes, creo que va a ser un camino difícil, y creo que necesitan voces realmente nuevas. Y seamos honestos, pensamos que eso era Zelensky en 2019. Necesitas dar un paso adelante. Ya sabes, las mismas figuras corruptas y cansadas como Yulia Tymoshenko, y oh, Dios mío, ya sabes, no gracias, ya sabes, presentándose. Quiero decir, ¿dónde están los líderes? Quiero decir, ya sabes, tal vez sea este tipo ilusorio que está en Londres en este momento. Ya sabes, el tipo que aparentemente orquestó el bombardeo de Nord Stream. Así que no hay muchas opciones. Pero cuando visité Ucrania, ya sabes, cuando estaba basado en Rusia, constantemente veía entre los jóvenes un deseo de cambio. Siempre he pensado que la aspiración de ser parte de la familia europea es una buena aspiración. Eso es lo que algunos jóvenes ucranianos quieren. Solo se necesita que surja alguna figura joven, vigorosa y genuinamente independiente, no atada al dinero oligárquico, para realmente llevar la política ucraniana en una nueva dirección. Quiero decir, la política ucraniana realmente no ha evolucionado desde 1991. Seamos completamente honestos al respecto. Quiero decir, siempre ha habido un elemento de lucha entre la dominación de Estados Unidos y la influencia rusa sobre la política ucraniana a alto nivel. Pero fundamentalmente, la corrupción y la vertical del poder han sido las características centrales que realmente no han cambiado desde 1991. Pero eso es lo que los jóvenes ucranianos, por lo que vi cuando me acerqué a Ucrania, quieren ver que suceda. Quiero decir, veamos quién da un paso adelante ahora mismo. No parece haber una gran cantidad de opciones, y Zelensky quiere mantenerse en el poder tanto como pueda. Sí, todavía me siento extremadamente mal por Ucrania, porque son las mayores víctimas. Quiero decir, los soldados ucranianos y los soldados rusos, y los civiles de ambos lados que murieron, son las víctimas de todo este esquema que pagaron el precio más alto. Pero creo que está absolutamente claro que Ucrania sangró mucho y muchas personas perdieron la vida. ¿Ves un escenario en el que podría haber un resultado, un acuerdo que podría llevar a la prosperidad para Ucrania, al menos a medio o largo plazo? Yo sí, realmente sí. Quiero decir, pero eso tiene que estar basado en un alto el fuego, ya sabes, en un proceso de paz. Incluso si ese alto el fuego mantiene el statu quo, ya sabes, cuando cesan los combates como sucedió en Alemania Occidental, obviamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, con una paz genuina.
donde los estadounidenses y los europeos no están incitando a los ucranianos a aumentar su hostilidad hacia Rusia. Una paz genuina, donde todas las partes están tratando de coexistir entre sí, y la gente está invirtiendo en el renacimiento económico genuino de Ucrania y su integración con Europa, habría un enorme potencial para que Ucrania prospere y se desarrolle a partir de eso, tal como, ya sabes, lo hizo Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Claramente, las circunstancias son muy diferentes hoy, pero eso depende de que haya una estabilidad genuina, donde fuerzas externas no intenten interferir en la política de Ucrania y perpetuar esta relación eternamente hostil hacia Rusia, lo cual no sirve a los intereses de nadie. Necesitamos que Ucrania y Rusia coexistan pacíficamente. Solo entonces, y esto no es Rusia manteniendo a Ucrania como rehén, simplemente tiene mucho sentido económico. Solo entonces, Ucrania puede tener un camino claro por delante para realmente crecer y prosperar como una nación europea. ¿Crees que los europeos podrán superar sus propias limitaciones en este caso? Porque recordemos que en 2014, el detonante del golpe de Maidán fue que el señor Yanukovych quería firmar un acuerdo tanto con Rusia como con los europeos. Y los rusos dijeron bien, y los europeos dijeron no, es uno u otro. Y entonces el señor Yanukovych dijo bien, voy a ir con Rusia. Y luego las cosas se desarrollaron. Y ese fue un momento en que la UE tomó una decisión. ¿Crees que esta podría ser una de las lecciones que los europeos ahora aprendan? Que no. Necesitamos permitir que un puente sea un puente y no convertirlo en un muro. ¿O eso sigue siendo demasiado optimista de mi parte? Quiero decir, hay dos cuestiones ahí, realmente. Una es sobre la relación de Europa con Rusia en sí, que es clave en todo esto. Y luego está la relación de Europa con Ucrania, y la relación de Ucrania con Rusia como un tipo de subconjunto separado. Si Europa realmente está buscando restablecer una relación mucho más normal con Rusia, una relación económica con Rusia, entonces el tema de Ucrania, siendo un asunto de todo o nada, Ucrania ya sea con Europa o con Rusia, comienza a desvanecerse porque en realidad, si Europa está persiguiendo el mismo tipo de relación con Rusia, en términos iguales, términos económicos, como lo está con Ucrania, entonces esa cuestión ya no es un tema relevante. Europa, Rusia, Ucrania y otros países están comenzando a pensar más en términos euroasiáticos sobre cómo el conjunto de países y grupos de países puede coexistir económicamente de una manera que beneficie a todos en términos de su prosperidad mutua. Así que creo que ese es el punto crítico aquí. Se trata tanto de la relación de Europa con Rusia como de la relación de Europa con Ucrania. Sí, por eso los rusos dicen que lo que buscan no es solo un acuerdo de paz para Ucrania. Están buscando un acuerdo de seguridad con Europa, y de hecho, una arquitectura de seguridad global que debería mantener las cosas estables. Ese es su objetivo general. ¿Crees que Europa, a partir de febrero de 2025, está lista para eso? ¿Están abiertos a contemplarlo? Bueno, no, porque en este momento están pasando por la penúltima etapa del ciclo de Grecia, como me gusta decirlo. Están en esta fase de depresión, donde se han dado cuenta de que su política está realmente muerta y necesitan desarrollar una nueva política. Solo en los próximos meses, a medida que los temblores de tierra por el cambio de Trump comiencen a desvanecerse un poco, podrán empezar a levantarse y decir, bueno, en realidad, ¿cuál es nuestro objetivo estratégico aquí con Rusia y con Ucrania? Todavía estamos lejos de ese punto, me parece. La gente todavía está buscando, reposicionándose a raíz de lo que ha hecho Trump para pensar en lo que van a hacer. Y creo que estamos en una fase de transición masiva en este momento.
Alguien en Europa y el Reino Unido está observando las reacciones del resto del mundo, como de China, el sudeste asiático, África y Sudamérica, respecto a cómo este evento trascendental está siendo presenciado por la parte no europea del planeta. Bueno, sí. Y por supuesto, ese es un riesgo para Europa misma, ¿verdad? Por el movimiento de Trump, porque eso hace que Europa parezca aún más aislada de lo que estaba antes. Antes era como el occidente colectivo contra el sur global en términos de lo que está sucediendo en Ucrania en particular. Ahora es Europa contra todos los demás. Y creo que esa es una posición muy difícil de sostener a largo plazo para los europeos. Uno de los otros riesgos políticos, realmente, es que hace más difícil para Europa continuar luchando, pase lo que pase, incluso si los estadounidenses cortan totalmente el apoyo, lo cual parece probable que hagan. Curiosamente, la resolución de la Asamblea General de la ONU de ayer dijo que, de hecho, la mayoría de nuestros países votaron a favor de condenar la violencia que ha tenido lugar en Ucrania. Así que la posición es bastante matizada. Pero muy claramente, Rusia y China, en particular, realmente han avanzado con su agrupación BRICS en términos de reunir esta gran conversación del sur global en torno a ellos sobre el futuro de la política global. Así que sí, hay un riesgo enorme en este momento de que Europa quede completamente rezagada y termine con, como dije, Europa versus el mundo, lo cual sería totalmente perjudicial para los europeos, económica, política y de todas las demás maneras. Si eso sucediera, no tendrían a nadie más a quien culpar que a ellos mismos. Pero de nuevo, los europeos son maestros en culpar a todos los demás por sus propios errores. ¿Estás viendo alguna indicación de eso? Como ya sabes, cuando suceden cosas que no esperabas, entonces necesitas comenzar a hacer hipótesis ad hoc sobre por qué es así. Entonces, dentro del marco, el marco propagandístico en el que hemos estado inmersos, ¿cuáles son las variables explicativas que la gente está proponiendo ahora? ¿O es el apoyo chino? ¿O es la flota en la sombra de los rusos que logró vender el petróleo? ¿Qué explicaciones están proponiendo estas personas para justificar sus interpretaciones erróneas previas de lo que estaba sucediendo? Bueno, quiero decir, creo que la respuesta es que no lo están haciendo. Lo que están haciendo es simplemente tratar de reposicionar sus narrativas en este momento de una manera que no ilumine sus fracasos del pasado. Y es por eso que ese tipo de transición va a ser gradual. Y está sucediendo en todas partes. Incluso los británicos están lentamente reposicionándose ahora mismo. Un ministro británico dijo el fin de semana, por primera vez, lo importante que es reconocer la necesidad de comprometerse con Rusia, habiendo sido una política explícita del Reino Unido desde 2014 que no nos comprometeríamos con Rusia. Así que en todas partes, la gente está reposicionándose gradualmente para evitar demasiado énfasis en el enorme fracaso de los últimos 11 años. Creo que va a ser difícil para todos, porque de hecho habrá repercusiones políticas para ellos. Lo que es diferente en el Reino Unido, supongo en comparación con algunos otros países europeos, en Francia, en Alemania, en Europa Central, incluso en Italia, por ejemplo, es que hay facciones dentro de esos países que siempre han estado en contra de la guerra. Eso realmente no existe en el Reino Unido, donde ha habido casi un consenso general y censura incluso de voces alternativas sobre la guerra. Así que, en algunos aspectos, ese reposicionamiento puede ser más fácil porque nadie quiere hablar del pasado. Todos están compitiendo para posicionarse para el futuro. No es solo la forma en que Washington y Moscú están creando un acercamiento o un deshielo de la guerra. También es el hecho de que la nueva administración de Estados Unidos está criticando a Europa por no ser lo suficientemente democrática y no apoyar lo suficiente la libertad de expresión. Eso está causando bastante revuelo.
¿Cómo está reaccionando a este juicio los medios de comunicación del establecimiento británico y demás? Especialmente por parte del vicepresidente que lo dijo hace unos 10 días. Especially the vice president who said so about 10 days ago. With absolute indignation. Con absoluta indignación y con el rostro enrojecido de ira por ello. Porque seamos sinceros, la verdad duele, ¿verdad? Realmente duele. Quiero decir, ya sabes, hay censura en el Reino Unido de voces alternativas. Quiero decir, soy un tipo bastante razonable, ¿verdad? No soy un extremista, soy un centrista, soy absolutamente un centrista pro-europeo. Pero tratar de que mi voz se escuche en los medios de comunicación principales en el Reino Unido es prácticamente imposible, porque estoy diciendo cosas que no quieren escuchar. Así que sí, no, es realmente doloroso. Ese tipo, el jefe de la conferencia de seguridad de Múnich, llorando en la conferencia de prensa. ¿De qué demonios se trataba eso? Quiero decir, vamos chicos, sean realistas. Saben, el mundo está cambiando. De hecho, vivamos todos en paz unos con otros. Llevémonos bien con otros países. Incluso llevémonos bien con Rusia, en lugar de solo promover la guerra. ¿Qué tiene de malo lo que está sucediendo ahora mismo? Es una situación bastante extraña que la gente pueda afirmar de alguna manera que hablar con Vladimir Putin lleva al mundo a una crisis mayor que los millones de personas que han muerto desde el final de la Segunda Guerra Mundial a través de varios conflictos y guerras, muchas de las cuales hemos comenzado nosotros mismos. ¿Cómo puede ser una crisis hablar con la gente? Es totalmente ridículo. Esto es lo que sucede cuando, durante los últimos 3 a 11 años, retratas a personas como Vladimir Putin como la segunda venida de Hitler. Y Hitler, por supuesto, es sinónimo del diablo. Así que acabas de crear un momento en el que ahora, ya sabes, hablar con el diablo es lo que es necesario. Creo que esta disonancia cognitiva ahora realmente les duele físicamente a estas personas. Al menos a las más tontas, las que no entendieron que era estúpido o que no era cierto desde el principio. Hay muchos tontos por ahí, para ser honesto. Es difícil identificar a los sensatos muchas veces, pero absolutamente cierto, es doloroso. Fallamos, estábamos equivocados. Y eso es un gran ajuste de cuentas para todas estas personas que se han inflado con su propio tipo de poder e importancia para tragar. Ya sabes, los innumerables artículos de opinión e informes de los medios sobre el colapso inminente de Rusia, sobre la muerte inminente de Putin y todas estas cosas, todo mal. Y ya sabes, ahora la gente tiene que enfrentarse a eso. Y duele. Duele como el demonio, porque esos malditos estadounidenses lo han hecho de nuevo. Han llegado y se han hecho cargo de la situación, mientras nosotros estamos revolcándonos en el suelo como bebés, llorando y lamentándonos de lo mal que está todo. Maduren y tengan una política exterior hacia Rusia que tenga sentido, que funcione para ustedes, que funcione para Rusia, que funcione para Ucrania. ¿Qué está en eso? Hace un par de días, tuve a un ex embajador español en mi canal, y él estaba haciendo el punto y lo puse al principio, porque pensé que era muy importante saberlo, que los diplomáticos de Europa, ellos sabían. Me dijo como, Pascal, lo sabíamos, somos profesionales, sabíamos lo que estaba pasando, sabíamos sobre la revolución de color, sabíamos sobre la política detrás de eso. Éramos conscientes de ello, simplemente no podíamos hablar de ello, porque servíamos a nuestros políticos, ¿verdad? Así es como tiene que ser. ¿Es esa también una evaluación que harías? Quiero decir, ¿el cuerpo diplomático de Europa realmente entiende lo que está sucediendo en realidad tras bambalinas? Bueno, creo que muchos de ellos creen que están en propaganda, por supuesto, porque si miras al cuerpo diplomático europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, realmente no tienen liderazgo político. Quiero decir, ya sabes, ese es un organismo democráticamente no responsable. Soy pro-europeo, pero así es como es. Entonces ya sabes, su voz es en realidad una especie de política europea.
En el contexto del Reino Unido, no hay llamadas claras o alarmas a puerta cerrada en King Charles Street sobre la política. Casi no hay nada que separe la posición política de la posición de los diplomáticos. Entonces, creo que en otras partes de Europa, quizás, pero hay muy pocas pruebas de que vi a diplomáticos levantarse y decir, bueno, esperen un minuto, tal vez estamos cometiendo un error colosal aquí. Prácticamente no vi evidencia de eso durante mi tiempo. Y estuve desde el principio en 2014, ¿verdad? Quiero decir, vi a Putin en el Reino Unido en tiempos un poco mejores en 2013. Presencié muchas cosas y todos estaban en negación, creyendo que lo que estábamos haciendo es absolutamente correcto y justificado. Está bien. Entonces, para los diplomáticos, depende mucho de si te tragaste la píldora ideológica por completo o no. En ese caso, Exactamente. Siempre se me atragantaba, pero nunca vi a nadie más ponerse rojo y toser. Quiero decir, fui a una reunión europea, solía ir a ellas cada mes, en Moscú, en la oficina de la delegación europea, este tipo de reuniones de coordinación. Y recuerdo que cuando estaban llegando las sanciones, había un diplomático español que nos gritaba, diciendo, chicos, están completamente locos, no se dan cuenta de lo estúpido que es esto. Así que ya sabes, podías ver elementos de eso en las reuniones de coordinación europeas, pero los franceses, los alemanes, los británicos tenían un control férreo sobre eso, y la mayoría de los otros diplomáticos más o menos se alineaban. Ahora, lo que está cambiando ahora, por supuesto, es que en Europa Central en particular, hay un cambio real allí donde la gente está diciendo, bueno, en realidad, no, esto está mal. Y creo que eso es un gran riesgo para Europa en el futuro. En los últimos 11 años, no, muy poca disidencia. Está bien. Interesante. Porque todavía estoy tratando de entender cómo colectivamente nos metimos en un lío tan grande. Y una guerra es el lío definitivo, ¿verdad? Creo que nos llevará mucho tiempo entender eso. Hemos perdido la capacidad de desarrollar una política exterior de manera crítica. Tenemos una forma muy amateur de desarrollar la política exterior. ¿Sabes? La gente simplemente llega, lo mira a través de un lente puramente normativo y dice que lo que está sucediendo está mal. Tenemos que actuar. Y nadie realmente está pensando en las opciones de política exterior desde una posición de, en realidad, ¿cuáles son nuestros intereses estratégicos aquí? ¿Sabes? ¿Por qué es importante para nosotros actuar? ¿Y a dónde queremos llegar con esto? Hay muy poco de eso ocurriendo. Y de hecho, los ministros británicos incluso han hablado de esto, no solo sobre la política diplomática, sino también sobre otros tipos de políticas domésticas. La calidad del asesoramiento que llega a los ministros en el Reino Unido es realmente bastante pobre en general. Y creo que eso definitivamente nos afecta al elegir malas políticas y luego seguirlas hasta el último grado. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Quiero decir, Europa, en geopolítica, solía ser sinónimo de geopolítica, ¿verdad? No en un buen sentido, quiero decir, en un sentido muy belicista. Pero alguna vez hubo un pensamiento estratégico geopolítico en general. Y eso parece haber desaparecido. ¿O es solo mi impresión? Bueno, quiero decir, Europa en sí misma es en muchos aspectos un gran éxito geopolítico, ¿verdad? Quiero decir, emergiendo de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial a través de la economía principalmente y el compromiso social y cultural. Han logrado un nivel de paz hasta hace poco que había sido inaudito en los siglos de nuestra historia anterior. Así que eso vino de una visión inicial, y creo que esa visión de lo que representa Europa, ya sabes, se ha perdido. Naisodeis the no referdu, es kiraporos de was, when simbuk fuel sino menitgor, malid iktbo grotor. Philosophical, less kind of political and more bureaucratic.
En realidad, las instituciones de Europa ahora tienen tanto poder que continúan centralizando ese poder. Una tendencia que hemos visto bajo Ursula von der Leyen durante su mandato. Una especie de tendencia masiva de centralización. La burocracia solo está sirviendo a sus propias necesidades y realmente no está trabajando hacia una visión específica. Su necesidad de existir y de volverse más poderosa en realidad ahora supera cualquier sentido de propósito para la Unión en su conjunto. Y ves exactamente las mismas cosas con la OTAN. La gente pasa demasiado tiempo pensando en la OTAN como una alianza puramente militar. Y por supuesto en la superficie lo es. Pero fundamentalmente, la OTAN es una burocracia. Y es debido a ese tipo de impulso burocrático para ganar poder y crecer, solo para servir a sus propios intereses, lo que nos está causando daño. De hecho, una vez que empezamos a pensar en Europa y la OTAN como burocracias, podemos empezar a pensar en cómo reformarlas para que se vuelvan mucho más visionarias, mucho más ligeras en términos del papel que desempeñan, permitiendo a los Estados miembros tener libertad política como lo consideren adecuado, pero dentro de un marco general, y no solo persiguiendo el poder como un fin en sí mismo. Y creo que ese es un cambio que francamente no veo que ocurra pronto, sin algún tipo de cambio político catastrófico. Así que sí, esa es la condición en la que estamos ahora mismo. Sí. Quizás la última pregunta. ¿Crees que, o cuál es tu evaluación de la OTAN? Quiero decir, probablemente este sea el mayor fracaso estratégico en la historia de la OTAN, ¿verdad? Y no es una derrota en la que un miembro de la alianza fue invadido, pero definitivamente es una derrota del tipo de mentalidad fuera de área o fuera de negocio. ¿Dónde ves el futuro de la OTAN? Bueno, creo que la gente es demasiado rápida, en primer lugar, para hablar sobre que Estados Unidos deje la OTAN, porque Estados Unidos obtiene enormes beneficios económicos de la OTAN, al igual que un mercado interno. Quiero decir, la OTAN, ya sabes, como dije, la gente piensa en la OTAN de manera incorrecta. Piensan en ella como una alianza militar. Es ante todo una burocracia, y es un mercado interno para armas y suministros. Dicho esto, la OTAN ha sufrido, como dices, una gran derrota estratégica en una lucha de David y Goliat. Vladimir Putin ha dicho, bueno, no se expandirá, y ha ganado. No hay otra forma de decirlo que esa. Y eso va a causar enormes cantidades de reflexión en la propia OTAN, pero también dentro de Europa específicamente sobre la naturaleza de la seguridad europea. La causa crecerá para una arquitectura mucho más robusta para la seguridad común europea en el futuro que debe incluir a potencias regionales, incluida Rusia, lo que pone en duda el futuro de la OTAN. Pero no lo veo en decadencia. No es el Imperio Romano. Creo de hecho que si acaso, simplemente caerá en una especie de estasis y se marchitará lentamente. Pero en realidad, Estados Unidos está demasiado invertido en la OTAN en términos de los beneficios económicos que obtienen como para dejarla fracasar. Veamos la dirección futura de un ejército europeo común y ese tipo de cosas. Personalmente, no creo que eso vaya a llegar tan lejos porque las naciones individuales quieren tener su propio control sobre esas cosas. Pero sí, está en un estado de cambio, pero realmente no lo veo colapsando en el corto plazo. Sí. Y especialmente, creo que lo que también se dice sobre el mercado interno de armas y demás, ya sabes, todos estos llamados a gastar el 5% del PIB en defensa son un llamado a comprar más de esas armas de los Estados Unidos. Y hacerlo sería lo natural, ¿verdad? Sería la forma natural de proceder. Obtienen, creo que es alrededor del 53-54% del suministro total de armas a nivel mundial, y por lo tanto se puede extrapolar a partir de eso. Obtienen aproximadamente esa cantidad de algunos contratos de la OTAN también. Quiero decir, alrededor de un tercio, aproximadamente el 32% de todo el gasto de la OTAN es en equipo.
Y si tienes en cuenta que la OTAN gasta cada año alrededor de 1.5 billones de dólares en defensa, deja que ese número se asimile por un minuto. Un tercio de eso, digamos 500.000 millones de dólares, es todo en equipo. Y eso es básicamente cerca de 300.000 millones de negocio para los nudos cada año. Quiero decir, no van a renunciar a eso pronto. Buena observación. Buena observación. Ian, fue un placer. Muchas gracias. Las personas que quieran seguirte deberían ir a tu Substack, supongo. El Peacemonger. Sí, ese es mi nuevo Substack, por favor, encuéntrame allí. Sí, gracias, como siempre, Pascal, siempre es estupendo. Lo que haces ha sido increíble. Una voz de razón muy necesaria durante estos tiempos ridículamente, increíblemente estúpidos de incoherencia política en los últimos 11 años. Así que gracias por lo que has hecho. Gracias, Ian. Porque al luchar contra la estupidez, solo podemos hacerlo hablando con razón y promoviendo la paz. Así que todos, vayan a The Peacemonger y ayúdennos a promover la paz hasta que detengan la estupidez. Ian Proud, muchas gracias por tu tiempo hoy. Saludos, Pascal. Todo lo mejor. Cheers, Pascal. All the best.